Claro que sí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos están viendo a través de este Facebook Live o que van a ver este video a través de Facebook más adelante o a través de Telemar en nuestro programa Yo que Estudio o a las personas que nos van a escuchar por la radio. A todos, todas, todos ustedes, bienvenidas una vez más a este encuentro. Hoy vamos a hablar con un invitado, yo siempre digo que son espectaculares, pero ahí me leí un poco de su biografía y pudimos hablar un poco antes de comenzar. Y es una persona que es un líder, nos va a hablar de cómo llegó a ser ese líder que es hoy y también es un ingeniero. Entonces, queremos también dar ese énfasis de que uno para cumplir sus sueños utiliza la educación, pero no necesariamente tiene que encasillarse en lo que estudió para lograr sus sueños y tener el impacto que uno quiere tener en la comunidad. Voy a darle la palabra a mi tocayo, que hoy estamos utilizando el segundo nombre, Javier. Bienvenido y por favor cuéntanos un poco más sobre nuestro invitado de hoy. Hola a todos, es un placer estar con ustedes hoy y tener la compañía de Felipe. Claro que sí, Frank. Bueno, tener a nuestro invitado es un honor. Felipe es oriundo del corregimiento de Florencia en Caldas. Es ingeniero mecatrónico, director de Asojóvenes RGP, miembro y representante de los jóvenes rurales de Colombia en la mesa de empleabilidad y emprendimiento juvenil rural ante la cooperación internacional y el gobierno de Colombia. También Felipe es estudiante de la maestría en cooperación internacional al desarrollo de la UNIR. Es un líder carismático, activo y consciente de los cambios que vive el mundo y las comunidades. Así que, Fran, pues tenemos un gran líder para presentarles a nuestros seguidores el día de hoy. Y bueno, Felipe, bienvenido a Devolver Conciencia. Muchísimas gracias. Un placer total de verdad estar en la mañana de hoy con ustedes, poder conversar un poco acerca de mi trayectoria académica, que es lo que ustedes principalmente hacen, transicionar un poco en el liderazgo, esos retos que en los últimos años nos hemos venido trazando, todo lo que ha significado esta entidad que ustedes ven al fondo, que es la Asociación de Jóvenes Rurales Gestores de Paz aquí en el corregimiento de Florencia, toda esa trayectoria, de cierto modo, de liderazgo público y político, no desde el proselitismo mismo de la política, sino desde el escenario, de la construcción de las políticas públicas, de trabajar con las comunidades, de forzar el trabajo con los equipos, con las diferentes plataformas, consejos, iniciativas, la misma ley de ciudadanía juvenil y todo lo que ha tenido que ver también en lo último con el emprendimiento, la empleabilidad, el acceso a oportunidades para la juventud rural a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, de verdad que estoy encantadísimo, emocionado, me gusta muchísimo lo que hace Devolver Conciencia. Por ahí en algunos momentos intentamos hacer sinergia de alguna u otra manera o nos compartimos múltiples informaciones y eso enriquece muchísimo también la información, la comunicación y qué rico hoy venir a conversar ya más de ustedes a ustedes, o sea, de tú a tú, la trayectoria y todo lo que estamos haciendo acá. Bueno, Felipe, muchísimas gracias y yo estoy muy emocionado de poder hablar contigo y saber más de esa historia. Nosotros llegamos a ti gracias a Ana María Toro, que espero que nos esté viendo, aunque ella mantiene en visitas de campo, ella es geóloga y por ahí está el video de la charla de ella, es espectacular. Y yo quisiera comenzar por el comienzo preguntándote acerca de tu infancia. Entonces tú creciste en una zona rural. Cuéntanos cómo era esa infancia, cuáles eran las actividades que hacías normalmente. Píntanos ese escenario de tu infancia. Listo, claro que sí. Eh, ¿Qué les cuento? Yo nací en el corregimiento de Florencia. No, definitivamente no. Yo nací en otro lado. Y mejor dicho, un bebé prácticamente, me trajeron al departamento de Caldas. Eh, Toda mi vida he vivido en el departamento de Caldas, principalmente entre los municipios de La Dorada, Samaná y acá, el corregimiento de Florencia.
Mi infancia fue llena de muchísima naturaleza, de muchas experiencias, de compartir con los amigos, de quedarnos hasta tarde jugando, porque de una u otra manera, cuando yo ya llegué al corregimiento de Florencia, pues aquí no había problemas de orden público, entonces podíamos estar hasta horas de la noche con los consentimientos de nuestros padres, jugando que a la lleva, que al escondite, que al cogido. Había una que se llamaba como policías y ladrones, yo me acuerdo que nos hacíamos en dos equipos y por todo el medio pueblo, unos cazando a otros, entonces nos subíamos por tejados, eso hasta hacíamos a veces un poquito de daños, nos subíamos por tejados, nos colábamos por las endijas del colegio, nos volábamos por las mangas, que son las laderas del pueblo, porque si ustedes buscan Florencia, Samaná, Caldas en internet, pues se van a dar cuenta que esto es un pueblo pequeño y que lo que va a ver al lado y lado es pura naturaleza y estamos al lado de un parque nacional. Entonces, eso fue una infancia muy bonita, llena de muchísimas experiencias alrededor del juego. Y a medida que íbamos creciendo, nos íbamos interesando un poquito más por la academia. Yo no les puedo decir que yo toda la vida fui el estudiante excelente, el de las mayores notas, o el más aplicado o el más disciplinado. Yo tuve una infancia un poco traviesa y poco a poco fuimos puliéndonos. Y hay que agradecerle a grandes exponentes académicos que de una u otra manera ven en uno como estudiante ese potencial y le dicen, oiga, no, hermano, venga, cambie un poquito porque es que así no va para ningún Pereira, dicen por acá en el eje cafetero, ¿cierto? Entonces, estuvimos ahí como revisando todo eso de cierto modo de muy niño y en ese entonces tomé como la decisión de, venga, si verdad, yo quiero hacer algo con mi vida, pues tengo que cambiar un poco al menos la disciplina, que la disciplina era el reto mayor. Entonces, el panorama era de un niño completamente inquieto, aventurero, todo lo que usted quisiera. Yo era, por ejemplo, de los chicos, mis amigos que caminan conmigo, que trotan o que a veces vamos de expedición por la selva, me dicen que yo soy el caminante solitario porque tengo experiencias de haberme volado muchísimo por las mangas, por todo lado, solo completamente a caminar el monte y a mí me encantaba. O sea, yo amo la naturaleza, nos apasiona, es algo que hacemos aquí en Aso Jóvenes también con los temas medioambientales, pero principalmente, personalmente, a mí siempre me encantó muchísimo esa libertad que uno vive aquí, en los pueblos pequeños. Y que de una u otra manera eso todavía me llama un poquito, aunque ahorita que vayamos hablando se van a dar cuenta que yo voy, vengo, estoy aquí, otro día estoy en cualquier otra parte de Colombia, pero definitivamente siempre a mi centro, a mis orígenes, y me encanta muchísimo habitar acá donde estoy. Genial eso que nos cuentas, es una infancia muy llena de naturaleza y bueno, antes de darle la palabra a Javier, me gustaría resaltar esa oportunidad tan especial, ¿no? De crecer en una zona rural en el país sin la preocupación de la violencia. Que eso es algo que yo creo que es un sueño para muchas personas en el país y yo creo que ese es como un mundo ideal, ¿no? Donde uno pueda irse a caminar solo a los, no sé, 14, 15 años y que no le pase nada. Siento que es una meta que debemos tener como país, que todos tengamos el acceso, el derecho a eso. Que yo recuerdo mi infancia, yo crecí en Páez, Cauca, y pues las condiciones de seguridad eran muy distintas. Entonces me emociona mucho, me anima esa historia que nos cuentas, Felipe. Ahora sí le doy la palabra a Javier para que te haga la siguiente pregunta. Bueno, Felipe, no, muchísimas gracias. Ese contacto con la naturaleza también lo resalto. Creo que te inspira mucho y tener referentes académicos. Tú mencionas algo del colegio, de esas personas que te fueron guiando. Entonces sí me gustaría saber cómo fue tu colegio, cómo fueron esos primeros años, qué materias te gustaban, qué materias no tanto. Listo, no, mira que la reflexión fue desde muy chico ya. O sea, yo vengo a reflexionar muchísimo sobre la disciplina en la academia, no tanto como al ideal de disciplina, pero sí como venga, compórtese un poco más porque si no, no la va a lograr. Y fue más o menos como en cuarto, que empecé a ver geografía con una persona que le apasionaba la geografía, entonces me enseñaba sobre Colombia y ahí empieza como esa inquietud por lo político, por lo público, por las delimitaciones, por todo. Pero también me fui introduciendo a la historia de Sudamérica en especial, a la historia también de cómo la colonización llega al Nuevo Mundo, todo eso y eso me empieza como a picar, digámoslo así.
Y poco a poco, entonces, ahí es que empiezo a pulirme. El primer exponente al que yo le tengo que agradecer de verdad el nivel de cambiar de una completa indisciplina a una disciplina es a la docente Silvia. Ella definitivamente, para mí, ella marca un hito muy importante en mi vida, no sé si lo tenga ya muy presente, pero yo sí lo tengo muy presente toda mi vida y eso fue en cuarto grado. Ya más adelante, yo no todavía no sé, no era digamos que el chico más disciplinado, ese tipo de cosas, pero al menos ya me preocupaba Discúlpame, por hacer tareas y por sacar discúlpame, todo adelante. discúlpame, te interrumpo. ¿Qué hizo la Tranquilo, profe Silvia en cuarto grado específicamente? ¿Qué fue lo que pasó? su forma de enseñar. Su forma de enseñar no era desesperada, era paciente, veía el potencial en las personas. Si le tocaba darle como un empujoncito de más, se lo daba a uno. Entonces, ese tipo de cosas hacían como que ese plus de verdad de que uno dijese, aguanta, aguanta de verdad, como que buscar ese cambio, tratar de que de una u otra manera uno cambie todas esas perspectivas y esas formas tan, como le digo yo, como tan indisciplinadas de hacer las cosas. Entonces, eso fue durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia y creo que todavía en mi juventud, yo tengo un sobrenombre acá, pero ese sobrenombre tiene un tema especial y está muy ligado con mi carrera, con la ingeniería mecatrónica. Y está muy ligado con la ciencia, con la robótica, con el descubrir el mundo, con el desbaratar para volver a armar, para identificar cómo las cosas están partiendo. No quiero compartir mucho mi sobrenombre porque ya muchas pocas personas lo usan, solo los adultos y el niño más pequeño me lo dice como por joder, pero de cierto modo mi sobrenombre eh, me, primero me arrojó a un mini bullying, hay que decirlo, pero luego me arrojó como que, venga, y si esto es cierto, yo por qué no busco la manera de estudiar ciencias exactas, ciencias que permitieran eso. Y me devuelvo un poquito entonces a mi época de colegio porque hay otro gran exponente que con su forma un poco brusca de enseñar, pero muy clara, muy contundente, fue la que me arrojó a las ciencias y me terminó de arrojar del todo. Ya con mi sobrenombre yo venía caminando una serie de cosas interesantes, pero ella de verdad me enseñó el valor de la física, de la química, de la biología, de cómo se mueve el mundo, qué tan exacto, tan inexacta es la ciencia, hasta dónde podemos descubrir el significado de las cosas. Y entonces, se me abrió el cerebro. Ese final, ese punto final, de cierto modo, para iniciar una nueva etapa en mi vida, me lo impulsaron en noveno grado. Yo venía entonces todavía en esa transición entre sexto y noveno, haciendo las cosas medianamente bien, yo creo que con tintes de mediocridad, pero no, el noveno, al empezar a descubrir una forma tan distinta de enseñar, con una paciencia, respetando hasta los tiempos de uno para descansar, para lograr reflexionar. Yo se lo agradezco muchísimo. Lamentablemente ella fallece por el COVID y nos da muy duro pues a todos los estudiantes, a unos más que otros, y otros no lo exteriorizamos muchísimo, porque a veces nos expresamos muchos sentimientos, de pronto no es nuestra forma muy paisa y arraigada de ser, pero de cierto modo sí le agradezco muchísimo, donde quiera que esté, a la profesora Diana Hernández por haberme impulsado en las ciencias exactas, por haber visto en mí lo que ya mucha gente había visto, pero que ya sí encontró la forma correcta de enseñarnos. Y mira que fue muy interesante porque creo que ya hay que reconocerle muchísimo porque muchos jóvenes desde mi época y desde dos cursos anteriores que ya empezó a enseñar en la institución educativa Pío XII, que es en la institución donde yo me formé, empezaron a transitar ese camino de las ingenierías, de las ciencias hacia la computación, de las ciencias químicas, de las ciencias alimenticias, de todo este tipo de cosas que estaban ligadas a esas ciencias exactas, naturales y humanas, que nosotros ya habíamos visto con un énfasis medioambiental, pero que ya lo lleva a uno como a experimentar en el laboratorio, a crear y co-crear todo lo que tiene que ver ¿con qué? Con todo lo que tiene que ver con hacer máquinas, con entender los motores, con entender cómo funciona el mundo, con un sinfín de cosas que uno dice, wow. Y después cuando ya empezaron a ver el universo, cómo funcionan los planetas, cómo funciona la gravedad, la fuerza G, cómo funcionan los ciclos en el universo, cómo está compuesto el universo, desde dónde están las teorías más o menos dicientes desde el punto de vista físico de
la creación misma, son varias cosas y entonces uno empieza como a despertar, a despertar, a despertar. Y así poco a poco, hasta mi, hasta mi 11º grado, yo la tenía clarísima. A mí me gustaban las ciencias. Pero hay una cosa muy interesante que pasa en Colombia y que yo no sé si ustedes conozcan, que se llama Universidad en el Campo, del programa de una alianza muy importante que hay en el centro del país, que se llama Alianza de Educación para la Competitividad. Y Alianza de Educación para la Competitividad lo que hizo en el 2009 fue crear Universidad en el Campo. Se unieron varias universidades del centro del país, la Universidad de Caldas, la Universidad de Manizales, la Universidad del Quindío, y generaron unos pensums para la Federación Nacional de Cafeteros y para Alianza para la Competitividad. Y el programa consta de que las carreras técnicas y tecnológicas profesionales llegan a los territorios. Buscan la forma de que la capacidad de la institución educativa sea convalidada como capacidad de aula de formación. Y mientras yo cursé 10º y 11, vi el técnico profesional en formulación e implementación de proyectos. Aquí ya la vida me empezaba a cambiar de cierto modo a poquito porque a mí me gustaban las ciencias, pero me gustaba la proyección social. Y les voy a contar también otra parte que vivía en paralelo ahí. Y ya después, un medio año, me dieron la oportunidad de hacer mi tecnólogo. Y yo soy tecnólogo, soy técnico en formulación e implementación de proyectos y tecnólogo en administración de empresas. Y ahí es donde uno dice que crear empresas es necesario, que esto lo necesita el país, que de cierto modo hay que buscar cómo. Y pues buscando ese cómo, con otro gran amigo que les voy a presentar aquí verbalmente, pues van a conocer cómo se creó esto que está allá atrás y que ustedes ven más o menos un logo, o que por aquí también, perdón, o que por acá también lo pueden ver. Sí, el modo espejo ahí me falló. ¿Qué les estaba diciendo? Entonces, ese tipo de cosas de una u otra manera me fueron llevando a la ciencia, pero la administración ya estaba socavando en mí muchas cosas. Y aquí en el Magdalena Centro, que esta es como se conocía esta región donde yo habito, o el Magdalena Caldense, hay algo muy interesante que se llaman los programas de educación, los programas de desarrollo y paz, que son los programas que crea el padre Francisco de Ruz después de un gran proceso que hubo en Colombia, de los primeros diálogos por la paz en los 2000, donde hablamos de unas primeras desmovilizaciones, unos fallidos intentos de las desmovilizaciones que en el país, pero con una gran apuesta de verdad de transformar los territorios. La cooperación internacional inyectó muchísimos recursos y se crea la Red Pro de Paz y los programas de desarrollo y paz. Yo ya perdí la cuenta, pero cuando yo participaba fuertemente de eso, habían más o menos 17, 18 programas, creo que ahorita son como 24, 25, me disculpan si no lo tengo claro en este momento, pero entonces estaba el programa de desarrollo para la paz y tenía una vaina que se llamaba Arte para la Paz. Y Arte para la Paz buscaba que jóvenes como yo, muy inquietos, por cierto, porque todos eran muy inquietos, pudiesen también aprender sobre la danza folclórica, la danza moderna, el teatro, que esa es otra de mis grandes pasiones, y que allá los florentinos se acordarán muchísimo de pronto de unas de mis tantas obras, ya sean dirigidas, codirigidas o en algunos casos interpretadas, porque tengo la faceta de artista, de algunas de las tantas obras. Entonces, en Arte para la Paz, llegó el momento de que todo ese proceso de Arte para la Paz estaba evolucionando a otra cosa. Y me dan la oportunidad de ser líder de este colectivo de acá de Florencia. Nosotros salíamos a los pueblos cercanos a presentar nuestras obras, nuestras danzas. Arrítmico como yo, no habían dos, pero yo tenía algo muy importante y era la disciplina. Yo no podía ser el que mejor bailara, pero yo me sabía todos los pasos. Y como era una metodología, vengo una semana, enseño, tienes 3 días, repasas, vengo otra semana, luego vengo 2 semanas, y así, porque era una metodología traída de la Dorada Caldas, que es otra parte centro muy importante del país, hacia mi pueblo. Pues entonces yo lo que hacía era aprendérmelo todo y volver y les explicaba a mis compañeros, y entre todos volvíamos y montábamos, y así sucesivamente. Pero yo les iba a contar era por qué, para poder hablar del liderazgo. Y es que a mí me da la oportunidad de ser líder de ese proceso, y a mí me llevan a la Dorada. Ahí empiezo a andar solo. Esos son más o menos a mis 14, 13 años. Yo he andado solo este país y este centro del país desde que tengo por ahí como 13 años más o menos, y siempre me ha encantado. No, desde mucho antes, porque también fui de las primeras cortes de los consejos municipales de juventudes por allá en el 2012 más o menos. Entonces, nosotros lo que hacíamos era que nos formábamos en danzas, pero cuando yo llego allá no formaban solo en danzas. Los programas de desarrollo y paz estaban diseñados
para ser líderes integrales, personas que participaran de las juntas de acciones comunales, organizaciones que de una u otra manera estaban buscando transicionar hacia la legalidad, la formalidad, la gestión de proyectos, la autogestión de sus territorios, y otra vez, ¡pah! O sea, ya llevamos 2 veces, primero con las ciencias y segundo con el liderazgo, y yo, wow, o sea, esto es lo que necesita Colombia. Los retos reales de que personas empiecen a pensar en cómo hacer cosas por los territorios. Y yo empiezo a pensar solo, y por ahí tengo fotos que me llenan mucho el alma cuando las veo, con mi equipito, con el equipo que teníamos acá, con esa herencia que me dieron unos amigos de, oye hermano, usted le toca ya continuar las banderas. Y nosotros lo hacíamos solo en pro del arte. Pero yo hoy me formaba y yo hablaba del arte, de la comunicación asertiva, de los derechos sexuales y reproductivos, de todo lo que tiene que ver con el liderazgo, cómo encadenas el liderazgo, cómo generas metodologías para conversar con tu equipo, con tus parceros, con tu llavería, cómo generan ustedes acciones que empiezan a hacer transformaciones y empezamos a mirar los temas ambientales y poco a poco y poco a poco y poco a poco. Y luego otra gran exponente que ha hecho cosas importantísimas en esta región, que es la Fundación Apoyar, se entra de lleno con un proceso que se llama Red de Jóvenes de Caldas, que es financiado por el gobierno suizo aquí en Colombia, y que esta gente que es lo que buscaba poner recursos para que un gran ecosistema de jóvenes, una red, pudiese desarrollar diferentes iniciativas, autogestionarse, aprender por modelos de fondos rotatorios, brindar oportunidades y recursos para que los jóvenes emprendieran. O sea, fueron bastantes cosas interesantes y ahí sí fue que me terminaron de arrojar a lo social. Pero entonces les estoy contando que esto está pasando, porque es que mi vida ha ido muy en paralelo. Esto pasaba mientras yo estaba, por ejemplo, en el colegio, mientras hice mi primer año de tecnólogo en gestión de empresas, poco a poco. Y poco a poco, entonces, esa vida académica no se dejaba y esa vida de liderazgo mucho menos, o sea, seguíamos buscando la forma de hacer las cosas bien, bien. Y así poco a poco, un día dije, no puede ser, esta tecnología se va a acabar. O sea, mapa, qué chévere, yo estudié aquí lo que me competía, pues, de retribuir también, porque esto es una corresponsabilidad. Yo debo estudiar para que mis compañeros tengan la oportunidad. Porque, qué pena, esto se cayó. Súper. Porque esto es un curso, ¿cierto? Qué pena, esto se cayó, es que debe ser que estaba muy apretado. Pero Porque esto es quería un de pronto curso, decirte, de pronto, Felipe, sí, como para cerrar como el ciclo del colegio, que es lo que nos estás comentando, pues obviamente enfatizar mucho en la importancia de los docentes. Tú nos mencionabas tu sí, profesora Silvia, todo el compromiso, el papel que juegan los docentes en la formación de los estudiantes. Algo muy chévere que nos mencionabas es esa historia y ese complemento de la academia a tus logros y a tus sueños. Entonces, creo que es algo que también en nuestra audiencia podemos ver todas esas materias que nos apasionan, que nos van abriendo como un universo de posibilidades, la complementariedad de otras áreas, danza, teatro, hacer actividades extracurriculares que también nos ayudan un poco a explorar eso que nos gusta. Eh, y muchos emprendimientos, ese espíritu de querer aprender que tienes de una región que siempre ha sido caracterizada mucho por esas ganas y que más allá de ser una región es como un ejemplo para otros lugares y otros espacios de que todos lo podemos hacer. Entonces, eso, me quedo con ese mensaje de tu colegio, de ese espíritu apasionado de descubrir, de buscar, de iniciar, de vivir. Creo que eso es muy lindo. No sé, Frank, si tienes alguna pregunta al pero respecto. no quiero dejar como que solo la profe Silvia, o sea, ella me ayudó a iniciar, la profesora Diana me impulsó en las ciencias, pero yo también tengo que reconocer que el liderazgo de docentes como Beatriz Elena para los temas de emprendimiento fueron fundamentales, todo lo que tenía que ver con los temas ambientales, por ejemplo, con la profesora Olga, o sea, ellos todos de una u otra manera empezaron a nutrir todo lo que hoy en día puedo decir que soy o lo que puedo decir que represento, porque de una u otra manera todos ellos permitieron como esa formación. No quiero que se quede ahí como el vacío, porque de verdad que todos y cada uno le aunaron muchísimo, muchísimo a esos primeros años de formación. Bueno, yo lo que tengo que decir acá es, a mí me parece magnífico escuchar esta historia que no es, digamos, una historia lineal, ¿no? No es como
yo me metí por este caminito y por ahí seguí y ya, sino que ha habido como tantos sueños, tantas cosas que te han llamado la atención y has seguido esa curiosidad y como con mucho ímpetu, ¿no? No es como que probaste aquí y dejaste, sino que te has metido muy de lleno, muy de fondo en todas estas distintas ramas del ser, ¿no? Porque uno es todas esas cosas al mismo tiempo y me recuerda a algunos invitados. Tuvimos una invitada María Victoria, que nos contaba que ella empezó a estudiar prácticamente creo que 11 pregrados distintos, porque ella estaba siguiendo esa pasión, esa curiosidad, esas ganas de aprender, y ella hace un montón de cosas actualmente. Y escucharte a ti también como desde tan joven, lo perdimos por un momento, Se nos fue, sí. se nos fue Felipe, pero siento que es importante darle a nuestra audiencia esa reflexión de uno no tiene que ser solo una cosa. Uno puede hacer todo lo que quiera hacer, uno puede cumplir todos esos sueños. Obviamente cuesta más trabajo porque me imagino que estar en la universidad y al mismo tiempo estar con todos estos proyectos sociales no es fácil. Pero entonces quiero hacerte dos preguntas en este turno, Felipe. Una es, ¿cuáles eran tus sueños de pequeño? Como si te preguntaban, Felipe, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué decías? ¿Qué era eso que querías ser cuando grande? Y lo otro es que nos cuentes un poquito más de esa transición de que dices, bueno, voy a estudiar ingeniería mecatrónica porque ya escuchamos que es esa pasión por las ciencias y luego está la administración y está el arte también y tienes el técnico en administración y entonces en algún punto tú te tienes que decir qué voy a hacer ahorita y escoges ingeniería mecatrónica. Entonces cuéntanos esas dos cosas. ¿Cuál era ese sueño que tenías de chiquito que querías hacer de grande? Y luego cómo tomas esa decisión de que estudiar en el pregrado. Listo, yo de cierto modo, pues es así como cuando dicen que están enamorados, que dicen que hay unas conflictividades aquí adentro y en mí, total. Yo vengo a tomar la decisión ya terminando mi tecnólogo. Terminando mi tecnólogo, yo siempre soy una persona muy arriesgada. Yo ni siquiera les dije nada a mis papás. Yo empecé a presentarme a la Universidad Nacional, presenté de cierto modo el PIN, lo pagué, todo eso. Y un día le dije a mi papá, papá, yo tengo que ir a Bogotá. ¿A Bogotá qué? Yo tengo que ir a hacer el examen para ir a la universidad, no. Antes de eso, visité unos primos y yo no entendía mucho qué era la mecatrónica. O sea, yo la verdad ahí estaba en cero. En cero porque la verdad yo entendía que me gustaban las ciencias, pero no conocía muy bien por dónde irme. Entonces, mis primos, ellos sí están formados en la ciudad, tienen un poco más de mundo, conocen un poco más de cosas, y entonces ellos lo que me dijeron fue lo siguiente, me dijeron, Pipe, pues es que según todo lo que me estás contando, lo tuyo es mecatrónica. Yo, ¿pero por qué? Porque la mecatrónica se basa en los fundamentos generales de la ingeniería con un componente específico. Y me dice, ¿cuál? Que todo gira en torno a la formulación de proyectos. Y yo, sí, entonces por ahí fue. Porque si todo gira en torno a los proyectos, me dice, sí, casi siempre los ingenieros mecatrónicos desarrollan prototipados, este tipo de cosas, son los que están todo el tiempo en función de la ingeniería haciendo que las posibilidades de los prototipos, los experimentos, las iniciativas, todo empiece como a tener un norte desde la agencia, desde la gerencia, todo esto. Y también deben saber mucho sobre ciencias y esto. Entonces me explicaron todo eso y yo dije, listo, eso fue. Acceder a la educación en Colombia es difícil. Es una rural. Que perdimos a Felipe de nuevo, pero creo que está interesante cuando está como explicándonos todo ese origen, Frank. Pero, sí, ¿qué fue lo que pasó? Ahí volvió Felipe, te perdimos por un segundo. Bueno, pero creo que esta vez no fui yo el que perdí la señal, sino que fue allá. ¿Sí? Porque seguía.
Pero entonces, yo que Continúa. les estaba contando que esta vida, en términos, en el campo, la educación en el campo es una educación muy linda. La educación acá, por ejemplo, se llama de la metodología de Escuela Nueva, que es una formación por módulos, y tú vas cursando una serie de módulos, una serie de contenidos, y una serie de cositas, a veces, pero no es del todo la apuesta educacional para los retos que le presenta uno, por ejemplo, a la Universidad Nacional, cuando tú vas a ir a presentarte. Entonces, yo no puedo decir que a mí me fue excelente para hacer la universidad en Bogotá, paila. O sea, si lo hubiera hecho en Manizales, me hubiera ido bien, hubiera podido ingresar a ingeniería civil. Las cosas pasan por algo en la vida, yo siempre he creído eso. Entonces, no fue la oportunidad. Pero, a esta persona inquieta siempre le ha gustado las cosas extremas, me encantan los deportes extremos, los practico cuando puedo, parapente, saltos específicos en ríos, tirarme por corrientes en ríos en modo rafting, body rafting, tubing, flotación cuerpo arriba. O sea, yo soy un tipo multifacético, todo lo que quieras encontrar. Y entonces, yo quería montar en avión por primera vez y me dio por comprar un ticket ese día para irme para Medellín. Y tuve un tiempo en Medellín y en Medellín me enteré que la Universidad Nacional, perdón, que la Universidad de Caldas tenía una oportunidad que se llamaba Universidades de la Paz. Esta apuesta de Universidades de Paz es la apuesta del gobierno Santos para que los jóvenes de escasos recursos y los jóvenes retirados de zonas alejadas pudiesen encontrar en puntos equidistantes de universidades, lo que llamamos sedes o lo que llamamos universidades en regiones, pudieran encontrar la oportunidad de pagar carreras importantes a través del ICETEX y que y que pudiesen cursar. Entonces la Universidad de Caldas en ese entonces estaba en un plan, estaba subido en una apuesta grandísima de región para el Magdalena Caldense, que era crear el Centro de Innovación del Oriente de Caldas, que ahora es el Centro de Innovación del Magdalena Centro, porque no está solo en Caldas, sino que está en La Dorada Caldas, pero en La Dorada está está a 20 minutos, está Puerto Salgar, que es Cundinamarca, a una hora cruzando la Miel está Antioquia, a 20, 30 minutos está el Tolima, o sea, es la región centro del país y por eso a veces se considera el corazón de Colombia. Y ahí se puso esa universidad. Pero para poder traer el conglomerado de carreras, todo esto, pues había que empezar a diseñar pensums del peso que se quería para que cuando la universidad llegase tuviera el principio de aceptación. Y entonces la universidad se retó a traer ingeniería mecatrónica e ingeniería informática. Yo me presenté por mi puntaje en ICFES, por muchísimas cosas, automáticamente me aceptan y fui becado y yo estudié ingeniería mecatrónica en la Universidad de Caldas, becado completamente. No solo era una beca del pago de la carrera, porque en la universidad pública la mecatrónica es privada, o sea, es semiprivada, es una modalidad semiprivada que se debe pagar el valor real de la matrícula y no le, de una u otra manera, no le dan los beneficios como en las otras carreras de la Universidad de Caldas. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Educación fue crear universidades de paz en el gobierno Santos, y yo accedo junto con otros 90 jóvenes de la región entre informática y mecatrónica a estudiar ingeniería mecatrónica. Y esa es otra vida bastante interesante porque de verdad que ahí es cuando empiezan a hacer eso que están viendo allá atrás y entonces otra vez ese paralelismo entre el liderazgo y la educación. O sea, yo nunca salí de ese y no he salido porque actualmente estoy cursando otra cosa y he cursado muchísimas cosas aquí en Colombia, en Latinoamérica y en Europa, a través de las modalidades virtuales y entonces ha sido pues siempre lo mismo, educación y liderazgo, siempre ha estado de la manito conmigo. Pero entonces yo puedo ingresar a la Universidad de Caldas en el Magdalena Centro y 2 años. Y después de esos 2 años, ya el Centro de Innovación está tomando su forma. Antes estudiábamos en un CERES, yo no alcancé nunca a estudiar en el Centro de Innovación, sino hasta ahora que les quiero después contar qué hacemos en esos jóvenes. Y ya pasando el tiempito, me tocaba irme para Manizales a continuar. Entonces ahí más o menos es que empiezan esos inicios en la ingeniería mecatrónica,
en la robótica, en la automatización, en la programación, en el control, en las matemáticas complejas, o sea, las que llamamos de ecuaciones diferenciales, integradas, derivadas, todo lo que tiene que ver con el cálculo actual, la física orientada a los movimientos, orientada a la generación de maquinaria, de equipos, a la estructura electromecánica para poder conectar la parte eléctrica y electrónica de una máquina a lo mecánico, que es lo que nosotros vemos actuar, mover, hacer, correr, llevar, quitar, poner, rotular. La locura completa, porque la ingeniería mecatrónica es una ciencia bastante compleja. Tanto así que la discusión en Colombia, y yo creo que en gran parte del mundo, es si hace parte de las ciencias ingenieriles o de las ciencias exactas. Actualmente, por ejemplo, para la U de Caldas, hace parte de las ciencias exactas, la mecatrónica. Entonces, ahí la cosa fue bastante interesante. Y como les decía, en paralelo, yo tenía algo privilegiado y lo teníamos todos los que estudiábamos en la Dorada Caldas, y era que nosotros íbamos y estudiábamos de lunes, y actualmente también, de lunes a jueves, y lo que era viernes, sábado, domingo, en Florencia. Entonces, ahí es que accedo a mi primer crédito para poder comprar mi primera moto, para poderme desplazar, para trabajar, para estar, para hacer, porque tocaba hacer de todo, ¿cierto? Para poder estudiar. Y de cierto modo, cuando veníamos, pues todavía nos había quedado toda esa semilla de liderazgo que les había contado, todo eso, esos son años seguidos. Yo no he parado de estudiar, sino vine a parar ahorita el año pasado, que me quedé como un tiempito sin estudiar y que me enfoqué más a los proyectos, pero que este año volvimos y retomamos. Y entonces, mientras estudiaba y trabajaba con un gran amigo que se llama Jesús, que si me está viendo Chucho, pues ya sabes, hermano, que por aquí siempre las puertas van a estar abiertas, empezamos a mirar qué iba a pasar con todo ese liderazgo, qué iba a pasar con todo eso que habíamos aprendido, con todo eso que nos enseñó el PDP, con todo eso que nos enseñó la Fundación Apoyar, con todo eso que estaba pasando en la región, porque les voy a contar ahorita de cosas interesantes que hemos descubierto en investigaciones del tema del liderazgo en el Magdalena Centro, todo eso que estaba pasando. ¿Y nosotros qué? Pues nosotros somos un parche que bailamos, que hacemos actividades ambientales y que todo chévere, ¿cierto? Y que incidimos políticamente, porque yo soy, en ese entonces yo era consejero de juventudes. Si ahorita los consejeros de juventudes la tienen difícil, no se alcanzan a imaginar lo difícil que era cuando ni siquiera teníamos un estatuto que respondiese a las necesidades básicas de la juventud. Y eso es algo que yo le he dicho al gobierno de Colombia muchísimas veces. Yo sé que estamos en épocas mejores, pero pues le falta muchísimo también, le falta muchísimo en el despliegue territorial, le falta muchísimo en la inversión en los territorios, le falta muchísimo en el diseño de planes, proyectos y programas enfocados a política pública, o sea, le falta mucho en todo, pero donde yo estaba en ese entonces era aún más difícil, porque no había nada, porque partíamos solo de una ley que invocaba acciones para la juventud, pero que le faltaba muchísimo para poder desplegar. Entonces, como nosotros estábamos en todo ese cuento, en el 2017, ya se estaba acabando una última cosa que también hay que reconocer, y era que en ese entonces existía la red de jóvenes rurales. Actualmente creo que están en un plan de reencauche, de retomar esas banderas y todo eso, pero con ellos vimos unos temas que se llamaban Jóvenes Emprenden en Red. Y Jóvenes Emprenden en Red era un proyecto financiado por la Unión Europea en Colombia, para que las juventudes y unos nodos, que ellos llamaban nodos en diferentes partes de Colombia, creo que en 6 lugares, pudiesen desarrollar una serie de emprendimientos y acciones en forma de eso. Entonces, eso ya terminó de acabarse. Ahí nosotros no logramos todavía como definir qué estaba pasando con esta, que yo cuando a veces nada tiene información completa, yo le llamo que eso es una masa crítica. Entonces, no sabíamos qué estaba pasando con esta masa crítica, y poco a poco le fuimos dando forma. Y entonces, ahí con Chucho empezamos a buscar qué era una asociación. Oye, ¿eso para qué funciona? ¿Y eso cómo es que funciona? ¿Qué es lo que puede hacer? Pues yo venía los fines de semana, por ahí hay un video documental de un chico que hizo para la Universidad Caldas una investigación, que por cierto su tesis fue laureada, que lo hizo con nosotros. Yo venía y ahí les cuento también esa historia, yo venía los fines de semana, le maciábamos a los estatutos, íbamos aprendiendo, y poco a poco, hasta que un día, bueno, estos estatutos quedaron listos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, reunamos a los pelados, vamos a crear una asociación, esto funciona así, 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 ideas básicas, pero básicas, de puro ensayo y error, y de pagar
con plata los daños, ¿sí? Porque eso es así en el sistema en Colombia. Entonces nosotros nos arriesgamos y nos fuimos para la Cámara de Comercio, nos quedaba una última plática del fondo rotatorio, porque tuvimos fondos rotatorios, tuvimos unas experiencias muy malucas con esos fondos, porque un chico al que le prestamos lamentablemente falleció, entonces nosotros no veíamos cómo cobrarle eso a la viuda. Fueron un sinfín de cosas que uno también pues se toca el corazón en términos humanos y uno dice, pues no hay nada que hacer, esta plática se perdió, ¿cierto? Pero entonces ahí con lo poquito que nos quedó, ¡pum!, la legalizamos. Primer año. Acciones en cero. Mucho trabajo de voluntariado. De haga acá, ponga para esto. No facturar, no proyectos, no nada. Aprendizaje. Fin de año, que hay que declarar la renta. Cuando declara la renta en cero, pues listo, no pasa nada, no hay ningún problema, entonces el primer año en cero. Pero el segundo sí empezamos a hacer unos movimientos porque queríamos aprender un poco sobre el proceso contable y nos dio la genialidad de facturar cositas y esto, y nunca declaramos la famosa renta, pues tome su primera multa, ¿no? Y ahí uno va aprendiendo que estos temas del liderazgo pues tienen que estar asociados también a un nivel de corresponsabilidad con el mismo Estado, con el nivel de maduración que tú le quieras dar a la idea. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque si tú, por ejemplo, quieres una organización, pero lo único que quieres hacer es un voluntariado, no la legalices. Te lo digo de una vez. No lo hagas. Porque hoy en día, ahorita, si quiero, hablamos un poquito de todo lo que tiene que cursar una entidad sin ánimo de lucro en Colombia para poder estar ok, y pues no valdría la pena si solo te enfocas en voluntariados. Este tipo de instituciones deben de una u otra manera generar planes, proyectos, programas, recursos para funcionar, porque si no, definitivamente nos vamos siempre a querer hacerlo todo de corazón, todo así, y esto de cierto modo nos va a condenar. Entonces, ahí empiezan a crecer a esos jóvenes de cierto modo, a tener muchos altos y bajos. Discúlpame un momento, yo quiero hacer una pausa aquí porque lo que nos cuentas a mí me llama mucho la atención que nos cuentas es de la organización, de la gente con la que estabas trabajando y a mí me genera mucha curiosidad qué te pasaba a ti, porque tú eras un pelado que los fines de semana te ibas a poner en estas y al mismo tiempo estás estudiando ingeniería mecatrónica, que nos explicas ya todo digamos, el peso que tienen en matemáticas y en entender estos sistemas físicos. Y esos son dos mundos que parece que están como aparte, entonces tú tienes que viajar a ese otro mundo, a Florencia, a trabajar con la organización y luego vuelves a la universidad. ¿Cómo fue ese proceso personalmente para ti de balancear las dos cosas? Y digamos del lado emocional también del lado del manejo del tiempo, ¿no? Porque esa es una habilidad que es supremamente difícil de manejar, de desarrollar y en general cuando uno comienza la universidad, solo haciendo la universidad, a uno le cuesta y le patea terriblemente el manejo del tiempo solamente para las clases. Entonces tú estás con las clases y además con tu organización. Personalmente, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué estrategias utilizaste para poder manejar las dos cosas exitosamente? Listo. De cierto modo, yo también tengo que recalcar que todo el tema voluntariado tú lo haces por pasión, entonces le sacas tiempo como sea. Como sea, yo creo que cuando uno tiene pasión por lo que hace, no le saca tiempo. Con relación a la universidad, nosotros lo que hacíamos era, yo por ejemplo me programaba muchísimo, entonces yo anotaba cuando había examen, eso lo tenía presente, estudiaba días antes, eso me servía muchísimo. Pero estas metodologías por ejemplo, de lo que es actualmente el programa de ingeniería mecatrónica, no es tanto como los programas de las universidades normales o de las públicas en especial, que usted ve todas las carreras a la par, como yo, por ejemplo, estoy haciendo ahorita, que veo todas las carreras y que llega una fase, un tiempo de solo exámenes. No, yo veía carrera, yo veía entonces en la carrera, veía el temario, la materia, y la materia, sí, mucho veía dos materias
en paralelo, una en la mañana, una en la tarde, entonces ellas se acaban en tantas semanas, y eso entonces me permitía pues estar solo enfocado en una materia. Igual, uno sabe que cuando uno está estudiando, pues unas materias abren otras materias, entonces pues aquí el nivel de responsabilidad era mucho, porque si yo me atrasaba en una, pues me cerraba la otra materia y no lo podía permitir. Pero entonces yo lo que trataba era como de programarme, poner una agendita, listo, eso está aquí pendiente. Esto funciona de tal forma, entonces hay que mirar quién se hace a cargo, por ejemplo, en temas de la organización. Pero en temas de la academia, entonces, si nos hacíamos en grupo, entonces le toca esto, nos sentamos, lo debatimos, lo hacemos y lo seguimos trabajando. O, por ejemplo, si estábamos haciendo un prototipado, lo que hacía un prototipo de una máquina X, de un proyecto X, de un robot tal, entonces lo que hacíamos era que en las tardes, noches nos dedicábamos, en el día volvíamos y estudiábamos, en la tarde revisábamos qué estaba fallando de pronto en la línea de programación, o qué estaba fallando de pronto en la carcasa electromecánica, o qué estaba fallando de pronto en la parte mecánica de la máquina, lo revisábamos y así. Entonces, yo aquí digo que lo fundamental es uno organizarse. Yo no les quiero decir que ese es un momento crítico de mi vida. Yo actualmente hago muchísimas cosas que la gente me pregunta, ¿usted cómo tiene tanto tiempo? Y ahorita cuando empecemos a hablar de mi presente, pues se van a dar cuenta de verdad que sí, que yo hago muchísimas cosas, pero que igual yo lo mismo, lo que hago, yo me programo. Hay algo que yo todavía no he podido enfocar mucho en mi vida y son las relaciones de pareja del todo. Entonces, yo la verdad, mi vida está enfocada al trabajo y a la educación. 100%. En estos momentos, entonces, yo me formo, digamos que lo que yo hago actualmente lo lanzo 100% a esto. Y pues en las organizaciones, pues tenemos equipos y lo que no hace uno, pues lo hace el otro. O tenemos recursos y entonces, pues hay unas personas contratadas puntualmente para un proyecto en específico. Entonces, de una u otra manera, yo sí debo estar al tanto y el control de todo lo que está pasando, pero pues no al detalle tampoco de las situaciones. Entonces, eso es lo que me ha permitido un poquito. Y lo mismo pasó en los voluntariados. Entonces, yo podía estar pendiente de unas cosas, pero mis fines de semana también era para estar en el pueblo, para descansar, para pensar en otras cosas. Para mí descansar era también estar, no sé, ir a la selva, hacer un tema de limpieza, revisar una campaña medioambiental en el pueblo. Por ahí hay muchos videos, imágenes y fotos y cosas de esa época que era más voluntaria. Entonces, eso también era una forma de descansar mía, de no seguir pensando en las matemáticas, de no seguir pensando en la física, de salirme de ese mundo. Y pues igualmente yo les digo, muy lunes 5 de la mañana, motico y 3 horitas de viaje y llegar otra vez a la Dorada Caldas y a las 9 de la mañana ingresar a la universidad y que continúe la rutina. O si veía que iba a llegar muy cansado, lo que hacía era que me iba un día anterior, o sea, un domingo en la Dorada es muerto, eso no hay nada, eso no hay ni dónde encontrar dónde ir a comer, entonces ahí pues, pocas veces lo hice porque la verdad era muy desesperante. Pero, pero era eso, era organícese el tiempo, cronograme cuándo va a ser tal cosa, cuándo va a ser tal otra, actualmente lo hago. Actualmente, pues ahorita la tecnología nos ha facilitado mucho la vida, entonces ese Google Calendario es una maravilla. Yo ahí coloco que las reuniones, que la asistencia, que esto, que lo otro, que lo que se necesita, que hay que ir a revisar este proyecto allí o que tienes que viajar a tal lado. Yo me organizo. Y eso mismo le busca a uno el hueco en el tiempo, le dice, tienes un huequito en tal momento, entonces ahí lo anotas, miras si lo puedes, si no, también es tírele a la prioridad mayor y tirarle a la prioridad mayor es o vas a un evento en tal lado o estás revisando tal otra cosa o te vas a dedicar a estudiar. También es como que cómo te organices, pero sí, dos mundos completamente distintos, pero así ha sido toda mi vida, entonces no, hasta ahora no veo la carga o el peso sobre eso y de cierto modo en ese entonces tampoco lo veía, como la frustración de, ay, Dios mío, me voy a enloquecer, ¿yo qué voy a hacer? No, en ningún momento, porque igual es algo que siempre me ha apasionado. Interesantísimo lo que nos cuentas y pues nos das herramientas también para nuestra audiencia y bueno, para nosotros también de manejo del tiempo porque a veces uno se deja llevar como del ritmo natural de las cosas y se le olvida que uno está en control del tiempo y la manera en la que yo lo veo es uno hace tiempo para las cosas, no es como que tanto queda, sino yo voy a hacer tiempo para esto y me parece un gran ejemplo lo que tú haces, ¿no? Porque son un montón de actividades distintas y uno no tiene que necesariamente conectarlas de forma directa, voy a hacer estas cosas de ingeniería mecatrónica acá, sino que son tus gustos, son tus pasiones
y vas a hacerlas, así como mi vida personal yo no la voy a traer al trabajo, mi vida de la ingeniería mecatrónica no tengo por qué traerla a cada uno de los demás ámbitos en los que me desempeño. Voy a darle la palabra a Javier, que veo que tiene una pregunta para ti y continuamos. Javier, adelante. Dale, Frank. Bueno, me parece súper interesante eso que nos cuentas y yo quería, a la par que estás avanzando en tus estudios, en tu carrera profesional, ¿cómo fue el papel de tu familia? ¿Cómo fue el soporte que ellos te dieron en ese proceso, las personas que estuvieron? Listo, no, yo creo que hay que reconocer muchísimo el papel de la familia, porque es fundamental, de cierto modo, eso es lo que nos permite de una u otra manera tener las oportunidades, saber que puedes contar con ellos. Yo conté con mis papás durante muchísimo tiempo, ellos me apoyaron muchísimo económicamente, moralmente, eh, algunas veces sí tuve un altibajo de, ay, yo hoy no quiero ir, pero era como que, venga, espere, hermanos, que usted tiene que ir a estudiar, ¿cómo así? Entonces, ¿qué? ¿Vas a echar todo en saco roto? Yo, no, yo mañana voy y me desatraso, solo quiero un día más de descanso. No, eso no se puede, señoritos, le toca que se vaya. Entonces, ellos siempre estaban ahí, en las noches anteriores. Como a mí me gustan mucho las ciencias, yo siempre tuve un trabajo de tiempo medio y los florentinos todavía extrañan mucho que yo pueda hacerles eso. Yo les reparo sus computadores tanto en software como en hardware, lo que se necesite, y cuando tengo tiempo. Y últimamente no tenía tiempo, entonces ellos me buscan, dicen, no, hermano, venga, de verdad es que usted es lo único que le saca los demonios a este aparato, así dicen ellos. Entonces, de cierto modo, yo me ayudé mucho económicamente. Yo me ayudé mucho económicamente, entonces, que para comprar las cositas en el descanso, que para poder comprarlo para la comida en la casa, una parte la ponía yo allá, ellos tenían una tienda acá en ese entonces me dejaban llevar, o sea, mis papás fueron un apoyo fundamental mientras yo estuve en La Dorada Caldas, y ya cuando estuve en Manizales, pues les quiero contar que como yo estaba becado, pues automáticamente el gobierno me desbloquea una beca de sostenimiento, porque mi beca es completa, la beca de sostenimiento, pero eso no alcanza para mucho, entonces yo se lo dividía entre los arriendos, este tipo de cositas que hay que pagar cuando uno es foráneo, y, y yo me fui con la meta de, oiga, yo llegué a Florencia con la meta de, venga, yo me tengo que ir a estudiar, y ese me tengo que ir a estudiar, ¿qué significa? Pues hermano, que hay que ahorrar, que tiene que ahorrar para poder seguir para Manizales, con la certeza de que no tiene que llamar al mes y medio a papá o mamá para que me colaboren. No, eso no se puede. Eso solo cuando de verdad lo amerite la situación, que pasó muy contadas veces, pero que pasó. Igual, obviamente, gracias a Dios, a mis papás siempre les voy a agradecer muchísimo, porque ellos siempre, a pesar de que yo he sido muy independiente, cuando me han visto pues ahí como que necesité un impulsito de más, pues ellos están ahí para mí. Ahora soy yo el que me dio los impulsos. Entonces las cosas van cambiando, pero también es ese modelo de reciprocidad y de agradecimiento. Entonces, sí, ahí es donde uno dice que el apoyo es fundamental. Mis amigos toda la vida me han apoyado. Yo no tengo amigos, como te digo, aquí muy cercanos, pero tengo amigos en todo el país y tengo unos en especial que son mis grandes coequiperos en diferentes cosas. Han pasado lo mismo que pasa, por ejemplo, que pasa actualmente con mi vida en general, y es que unos amigos míos han estado más enfocados en el desarrollo de proyectos, de iniciativas, de políticas públicas, otros están más enfocados en el ocio, en el tiempo libre, en pasarla bien. Ese último sí se cruza, porque yo creo que a todo el mundo le nace pues como descansar un poco de la rutina de la vida, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, tuve mis amigos de universidad que pues solo pensábamos en máquinas, en equipos, en viajar, en conocer, en otros tipos de cosas. O, por ejemplo, también estaban mis amigos de la Plataforma Nacional de Juventudes. Yo soy co-creador, cofundador, y fui de cierto modo presidente delegado o máxima instancia delegada para la creación y la consolidación de la Plataforma Nacional de Juventudes. Eso es digamos que un hito que marca mi vida, porque por un esfuerzo y un trabajo fuertísimo a nivel nacional, junto con dos grandes amigas, Reina Rangel y Alexandra, ay Dios mío, se me olvidó el apellido de Alexa, porque le decimos más que todo Alexa,
creamos junto a, pues, a los jóvenes de todo el país, en especial a los líderes que representaban las plataformas departamentales, creamos la actual Plataforma Nacional de Juventudes y en el gobierno pasado, en el gobierno de Iván Duque, pues luego tuvimos la oportunidad de ver cómo se transformaba la política de juventudes y ellos ya crearon lo que fue el Consejo Nacional de Juventudes, o le dieron institucionalidad al Consejo Nacional, a los consejos departamentales, a los consejos municipales y a los consejos de los niveles distritales, ¿sí? Pero me salgo ahí un poquito porque vuelvo entonces a eso y es lo mismo. Entonces, esos amigos, esos apoyos en diferentes cosas fueron claves para que las cosas funcionasen. O sea, si tú no tienes alguien que te apoye, es difícil. Nosotros aquí, por ejemplo, en las jóvenes vivimos una crisis en un tiempo del trabajo porque todo el mundo ya empezó como a irse por su vida, pero estaba descuidando la organización menos yo, y pues eso ya no era muy justo. No era muy justo para ¿para qué? Para una entidad que tenía tanto futuro, que en ese entonces que hablamos de todo el futuro de esta organización, de esta entidad. Y eso, de cierto modo, demandó a que hiciéramos unos cambios y unas transformaciones muy importantes, muy significativas para la organización y que de una u otra manera pues, le permitieron a la organización evolucionar. Pero entonces sí, ese apoyo es fundamental, es crucial. A papá y mamá, obviamente, agradecimientos totales. A mis amigos por siempre creer que era posible. Yo nunca desfallecí la idea de dejar la ingeniería, pero, pero yo aquí sí tengo que confesarles que yo en mi último semestre ya no quería ser ingeniero. Mi vida giraba más en torno a lo social, a la administración, a la creación de empresas, a emprender, a representar muchísimas causas importantes necesarias de transformación en Colombia. Y yo dije, híjole, a mí me puede pasar lo que le pasa a muchos estudiantes en el mundo, que se dan cuenta que una vez terminan ese pico fuerte, porque es que uno siempre lo siente así, primer semestre, segundo semestre, tercero, cuarto, quinto, ay Dios mío, no dice, es tan duro, pero ahí vas sobre la marcha, luego se anivela y luego vuelve otra vez y ya pin como para finiquitar y yo, ¿qué vamos a hacer, Felipe? Esto no era lo que estabas pensando, aquí no fue. No fue, no fue. Qué interesante todos los simposios, por ejemplo, del señor Reynolds, el inventor del marcapasos, de las ciencias actuales que hay en el mundo. Qué interesante todo lo que está pasando con la ciencia, con la física, con la química, con la ingeniería misma, con los vuelos espaciales, con la NASA, con descubrir otras formas de hacer las cosas. Pero esto no fue chino. Y bueno, pues ahí yo ya dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero es que salirme de la carrera no era una opción. No era una opción. Ah, bueno, y acuérdense en que nosotros vivimos una pandemia. O sea, yo ya vi. Ah, bueno, eso fue algo que yo creo que terminó de impulsar más esto que lo otro. Porque cuando yo estaba en Manizales, yo sí le caminaba más a la ciencia. Ta, 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 ta. O sea, mi vida giraba en torno a la ciencia, hacer, al inglés de cierto modo, porque había que entender muchísimos textos de la ingeniería misma, pero, pero de cierto modo, cuando la pandemia, mira lo importante de uno ser muy, de uno entender lo que pasa en el mundo. Todo mundo, cuando fue el lunes de pandemia, todo el mundo decía, no, eso es una falsa noticia, eso no va a pasar. Nosotros tenemos en la ingeniería reconocimientos espaciales a veces y conocemos programas que empiezan a datear en tiempo real lo que está pasando en el mundo y se empiezan a crear mapas de calor o mapas epidemiológicos o mapas que te empiezan a arrojar el estado actual de países, de ciudades, de este tipo de cosas. Pues yo me fui a ArcGIS, y busqué mapa epidemiológico de la pandemia, de la crisis en China, COVID-19. Listo, perfecto. Ahí empezamos a ver un punto rojo grande, interesante. Niveles de contaminación posibles en las regiones de Europa. Yo dije, no, aquí hay latencia. Italia presenta picos de tales y tales y tales. Esto no es una mentira. El mundo está en crisis. Yo cogí mi moto, armé mi maleta un jueves y llegué a Florencia. Yo dije, no, 3 días más, todo cerrado. Yo llegué a mi casa y yo dije, wow, descansé. O sea, algo me decía, váyase hermano, váyase porque esto no es mentira. Y cuando empecé a buscar información, a datearme, porque yo soy una persona demasiado inquieta, yo busco convocatorias, todo este tipo de cosas que hayan que buscarse, yo me dateé y yo dije, no,
nos vamos. Entonces todos nosotros yo vi mis últimas materias desde la casa, en las noches, concentradito, sacando adelante todo lo que significaba la carrera, pero estaba más físico acá. Y ese estar más físico acá volvió y me trajo otra vez al tema social con esa fortaleza, con todo eso, entonces me trajo a aprender un poco más de los proyectos, a formularlos, a presentárselos al gobierno nacional, todo eso. Igual yo todavía, como lo mismo, como organizando mi tiempo en paralelo, seguía representando a las juventudes en un sinfín de cosas, en la Plataforma Nacional de Juventudes, en el Consejo Nacional de Política Social, con partes del Estado, con ministros, en el gobierno departamental, entonces, que con el gobernador, que con la asamblea departamental o que con algunos secretarios o de gabinetes hablando temas específicos para las comunidades víctimas, porque yo me considero una persona víctima del conflicto armado, que ¿te acuerdas que estábamos hablando de que aquí hubo un conflicto, pero que yo no lo tuve que vivir de lleno, sino sus remanentes? Pues mis padres son víctimas, de cierto modo yo también cohabité los temas de la violencia, pero ya no en el casco urbano, sino a las afueras, en las veredas. Entonces me tocó ver los desplazamientos masivos. Aquí Florencia Caldas registra uno de los desplazamientos masivos más importantes del país, de concentración en diferentes ciudades y en diferentes partes estratégicas del país. Nosotros actualmente hacemos un proceso de reparación colectiva con las víctimas, que ahorita podemos hablar un poquito de lo que hace a esos jóvenes, y ahí nos dimos cuenta de toda esta historia y memorias que se venían a mi cabeza de todo lo que estaba pasando actualmente en Colombia. Entonces, al buscar esa posibilidad de trabajar desde acá, se me perdió mucho el foco de la ingeniería y actualmente está perdido y me da mucha tristeza porque igual yo cuando empecé a ver simposios avanzados de ingeniería, vimos ingeniería, por ejemplo, orientada a las energías renovables, que es lo que habla hoy todo el día el mundo. Pues cuando eso era Dinamarca y de cierto modo otros países muy interesantes, los que estaban haciendo, por ejemplo, ingeniería de energía eólica mar adentro, entonces posicionando las astas con las góndolas mar adentro para recibir pues todo el oleaje del océano, o por ejemplo empezábamos a ver la creación de presas hidroeléctricas, en pequeñas centrales hidroeléctricas, cómo se captura por ejemplo la energía eólica, cómo se genera la energía, todo este tipo de cosas. Entonces eso, de cierto modo, es la ingeniería asociada más o menos al medio ambiente. Y por otro lado, también vi la ingeniería social, que ahorita pues la ingeniería social cambió un poquito porque ahorita hablamos de ingeniería social como de esa reconfiguración de la estructura social, pero nosotros hablamos de ingeniería social, por ejemplo, de la biomédica. Que la ingeniería biomédica la que busca es la creación de partes para el cuerpo humano y es muy interesante ver todo eso. O, por ejemplo, hay ingeniería que está asociada a la creación de robots que ayudan a personas con todos los temas que tienen que ver con la audición o que tienen que ver con el desarrollo de capacidades que de una u otra manera fueron atrofiadas en el ciclo de crecimiento. Entonces, de ingeniería social, yo decía, bueno, por ahí puede ser. Yo le augurio a mi futuro que un día de estos vamos a volver a conectar con ingeniería social, de cierto modo, no en la reestructuración de las sociedades, pero sí en la aplicación de las ciencias exactas a problemas actuales de la sociedad, o por ejemplo en la agricultura de precisión. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la Universidad de Caldas, uno de mis prototipados con un equipo fue diseñar toda una planta, una estructura para especies menores, o sea, lo que conocemos como aves, de comportamientos completamente domóticos. ¿Qué quiere decir? Abre y cierre persianas, inyecte alimentación, regule la temperatura interna del lugar, regule ya sea por condiciones lumínicas insertadas o levantando, por ejemplo, las persianas para que haya luz generalizada, pues, del ciclo solar, todo ese tipo de cosas, controles de día, de noche. Entonces, este tipo de ingeniería, que es una ingeniería orientada al desarrollo de capacidades de las comunidades rurales, al desarrollo de capacidades de las comunidades que carecen de recursos sociales, o al desarrollo de las comunidades que de una u otra, digamos que las personas o comunidades que carecen de estructuras físicas actuales, o sea, la biomédica, puede ser como una puerta de entrada, pero yo actualmente la ingeniería le agradezco muchísimo, de verdad que sí, le agradezco muchísimo porque igual mi pregrado es que me permite hoy cursar una maestría de talla como la que estoy cursando, que es internacional, y también le agradezco muchísimo a mi pregrado porque de cierto modo
yo creo que yo amo, no, en serio, o sea, amo muchísimo lo que hace la Universidad de Caldas, la apuesta que hacen las regiones, que hacen los territorios, lo importante y clave que fue para ingeniería mecatrónica poder llevar los primeros hitos de otro tipo de formación que no estaba solo ligada a los temas agropecuarios, que es lo que pasa mucho en el campo, que dicen, no, es que aquí solo vamos a enseñar ciencias agropecuarias, no, tenemos mecatrónica, electromecánica, actualmente se ve tecnologías eléctricas en el centro de innovación, que ya la estructura física como tal, que si pueden por ahí datearla bien puedan, Centro de Innovación, Universidad de Caldas, Magdalena Bien, Centro. Entonces agradecerle a todo ese andamiaje institucional y a toda esa oportunidad de proyección educativa, que es lo que permitió que hoy en día pues hubiesen más oportunidades para las jóvenes acá y a mí personalmente porque me permite acceder a mi pregrado y me permitió de una u otra manera profesionalizarme y empezar a buscar otras formas de hacer las cosas. ok, ven, a mí me parece muy valioso este aspecto de eh, estudiaste tu pregrado y le debes un montón de cosas a esa experiencia del pregrado. Entre ellas voy a resaltar acá lo que nos mencionas de esa anécdota del COVID y es aprender a ser crítico de la información que te llega. Que siento que Sí, eso es algo en lo que tenemos que avanzar muchísimo como país también, de saber qué creer y sobre todo saber descreer de las cosas y buscar la información verídica por uno mismo y encontrar fuentes confiables de información. Y yo también quiero resaltar acá que la educación es una herramienta, no es una finalidad. Y yo creo que tú eres una gran muestra de eso porque utilizas a lo largo de la historia que nos cuentas la educación como una plataforma para formarte, para desarrollar habilidades y para también gestionar y ganar los espacios que te has ganado, ¿no? Porque también tener ese criterio que te da la formación, digamos, en ingeniería, te permite tener una voz un poco distinta en el salón cuando están teniendo esas discusiones tan importantes en todos estos otros ámbitos sociales que nos hablas. Siento que es muy bueno que veamos la educación como una herramienta, no como sencillamente una finalidad, es que mi sueño en la vida es estudiar esto. Y tal vez si lo que te gusta en la vida es aprender y aprender y aprender, es perfectamente válido, pero siento que en general es una herramienta para que también uno estudiando aprende a aprender. Uno aprende la estrategia de cómo busco, con quién hablo, qué preguntas hacer y al final es una herramienta que nos sirve para la vida. Se nos está acabando un poquito el tiempo y yo quisiera preguntarte sobre las dos cosas que te están o que estás haciendo en paralelo en este momento en tu vida, que es la maestría que nos cuentas. Cuéntanos un poco más sobre esa maestría y cuéntanos sobre tu organización. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? listo. Empecemos por lo que nos compete, la educación. Yo actualmente curso la maestría en cooperación internacional para el desarrollo en el nivel de la gestión y la dirección de los proyectos de cooperación. La hago en la Universidad Internacional de La Rioja, en España, y pues aquí los retos son distintos porque ahora es levántese a las 5 de la mañana, da clase de 5 a 6, otras son de 6 a 7, transicione otro modelo de educación completamente distinto al que estabas acostumbrado, porque aquí sí veo todo en paralelo y tengo ciclos de entregas de proyectos, tengo ciclos de entrega de trabajos, este tipo de cositas. Esto es un mundo muy interesante. Es muy interesante porque la apuesta que hoy en día en términos de la cooperación internacional está transformándose. Actualmente no hablamos, por ejemplo, de beneficiarios, no hablamos de impactos en poblaciones específicas, en números y en cantidades, sino que empezamos a hablar de qué valores reales de transformación se están haciendo en las regiones, en los territorios, en Colombia, en América Latina, qué transformaciones se están haciendo, por ejemplo, en África, en Asia, que es donde más se concentra la cooperación actualmente. Eh, ¿Qué significa para un país transitar la renta media alta? Y porque un país como Colombia, que tiene renta media alta, todavía no tiene modelos de cooperación fuertes y estables como país para que no dependan de la cooperación internacional europea o estadounidense o canadiense. O ahorita interesante, por ejemplo, con la apuesta misma de la cooperación de los países asiáticos, del Asia del Norte, por ejemplo, como China,
o Rusia, que pues digamos que el modelo cooperativo, de cooperación internacional, que son de diferentes naturalezas, no solo es la búsqueda de la ayuda, sino también como una búsqueda de un principio de mutua oportunidad. O sea, ellos vienen acá, buscan qué pueden de una u otra manera detonar, desarrollar, explotar, las cosas hay que decirlas como son, y pues de una u otra manera también buscan como que en ese modelo de reparación del mundo contribuir a la Agenda 2030, que es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues también hacen otras acciones humanitarias, otras acciones que están enfocadas a la cooperación técnica con los gobiernos para establecer democracias más sólidas, o lo que tiene que ver con la cooperación triangular para establecer instituciones en los niveles del Cono Sur que puedan de una u otra manera propiciar en ellos el desarrollo, como por ejemplo pasa en Chile, Ecuador, con ayuda a la cooperación técnica europea, cosas así. Entonces, son diferentes cosas que están pasando, pero el mundo actualmente se está transformando y ahorita no hablamos del modelo de cooperación como tenemos una población de 600 personas y esas 600 personas hay que impactar sí o sí, mediana, bien o mal, mostrar una serie de listas de qué fuimos, hicimos o deshicimos, sino que de verdad, ¿qué está pasando? Es cierto que este emprendimiento logró hoy vender tanto y tiene nexos comerciales con Europa y venden tales y tales ciudades, o este emprendimiento acaba de generar un bootcamp para empoderar más emprendimientos, o esta organización se consolidó como una estrategia nacional que está permitiendo que más jóvenes tengan oportunidades. Entonces, empezamos a ver otros modelos de cooperación. Por ejemplo, ahorita Europa habla se llama Global Creative Week, no me acuerdo muy bien, pero significa como en la gestión, como en las gestiones de las ciudades inteligentes y de las organizaciones inteligentes. Y es la inyección de capital actualmente tiene que ir a generar capacidades en el Cono Sur, que estas organizaciones puedan ser propiciadoras del desarrollo ahí donde están, en los diferentes lados. Y la cooperación técnica lo que está buscando es crear democracias más sólidas que permitan que las instituciones de una u otra manera de los países puedan transicionar a una recepción del capital bastante más interesante, o sea, lo que llamamos los impuestos, que permitan desarrollar planes, proyectos, programas que de verdad enriquezcan las comunidades en las que estamos y que eso de una u otra manera pues nos ayude a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces es muy interesante. Yo actualmente lo veo porque nosotros actualmente en otra organización mucho más grande, un ecosistema de emprendimiento que tenemos aquí en Colombia, que es la Mesa de Empleo y Emprendimiento Juvenil Rural, lo que estamos buscando es principios de oportunidad a través de los modelos de sostenibilidad, de transparencia, de equidad, de igualdad y de compromiso en las políticas públicas de jóvenes rurales, buscamos oportunidades. Y estas oportunidades están ligadas a los emprendimientos, a las iniciativas de empleabilidad, a la transformación de las acciones públicas y políticas actuales del país. Y de una u otra manera yo dije, no, mira, hay que empezar a conectar todo esto también con esa trayectoria profesional. Y eso que me reta a mí personalmente, de que no, si seguimos representando este país en términos de la cooperación, si seguimos hablando de esto, pues nos tenemos que retar a aprender un poco más de qué significa eso, cómo funciona, y ese cómo funciona también, cómo nos lleva de una u otra manera a poder trabajar todos esos aspectos, a buscar mayores oportunidades para los jóvenes, son todas ese tipo de cosas las que de una u otra manera estamos tratando de sacar adelante. Y así fue que al final tomé la decisión. No muy fácil, yo soy muy crítico en lo que estudio. Vi todos los pensums habidos y por haber, las modalidades habidas y por entender, cómo mis tiempos se iban a acomodar, acoplar. Desde el año pasado que terminé, yo dije, yo no me puedo quedar sin estudiar, fue lo primero que dije. Pero igual lo hice, o sea, dije un añito, esto me va a servir muchísimo, voy a descansar, vamos a descargar, esto va a ser crucial. Pues tampoco fue tan cierto porque imagínate que yo hice un diplomado en valorización de los productos de identidad, de las cadenas, de los productos locales en Europa. La hicimos con la Universidad de Barcelona, la Universidad de Florencia en Italia y unas universidades aquí en Latinoamérica. Hicimos un diplomado internacional. Tengo créditos convalidados en Europa. También, entonces, eso me enseñó un poquito de cómo darle ese valor agregado a los productos, que es una denominación de origen, eso hacia dónde nos lleva, cuál es la ruta alimenticia que deben hacer los productos para poder consolidar esas estrategias de denominación, hasta dónde la valorización permite generar valor cultural, patrimonial, biocultural de las regiones. Entonces,
todo eso. Entonces yo siempre he estado estudiando. Antes también hice un diplomado aquí en la Universidad EAN sobre formulación e implementación de proyectos culturales y la gestión cultural. Entonces también ahí estuvimos mirando todo eso. Y ahorita actualmente lo hago más que todo en estos temas de la cooperación, por lo mismo, por todos los retos. Entonces, esto me lleva a las organizaciones. Actualmente, por ejemplo, la Asociación de Jóvenes tiene proyectos enfocados en 4 líneas estratégicas. En emprendimiento y productividad, nosotros tenemos un café que es Insignia, que está catalogado como uno de los 3 cafés de las víctimas del conflicto armado aquí en el oriente de Caldas, en el departamento de Caldas. Tiene denominación de, digamos que cultural de origen, no denominación de origen como tal, como debe ser para la SIC, sino que sí tiene la denominación del lugar, y de cierto modo también tiene reconocimientos como galardonado con el premio Cóndor al emprendimiento rural, más, digamos que tiene un galardón como Cóndor, eso se le da a los empresarios más exitosos del departamento de Caldas. ¿Por qué lo tenemos? Por algo será. O sea, nosotros hemos sido premiados, condecorados en diferentes cosas por toda nuestra trayectoria. Café Florentino tiene la misión de poder inyectar capital a esta entidad y poder hacer todo ese despliegue social que siempre hemos hecho, que siempre nos hemos soñado. Tenemos actualmente educación, formación y sociedad, donde hacemos proyectos con comunidades de formación, investigación, en posconflicto, con las comunidades víctimas, en los procesos de reparación colectiva, con los jóvenes. Tenemos una cosa súper bacanísima que se llama Arte para la Paz en la Ruralidad. Métase en Aso Jóvenes, tiene un poquito sobre lo que hacemos con Arte para la Paz, que son escuelas de formación en artes plásticas de dibujo y pintura, que hacemos a través de los convenios del Programa Nacional de Concertación Cultural con el Ministerio de Cultura. Nosotros tenemos recursos del Gobierno Nacional, esta es nuestra segunda versión. Tenemos proyectos también con entidades locales, actualmente también tenemos proyectos con la cooperación internacional, tenemos un proyecto ya como mesa con la Agencia de Cooperación Italiana para el Desarrollo, la AIDS. Es un proyecto bastante ambicioso que impacta más de 603 iniciativas y emprendimientos en Colombia. Estamos transformando las formas distintas de hacer las políticas públicas para jóvenes rurales, acompañando comunidades con muchísimos retos como el Putumayo, Nariño, aquí el departamento de Caldas, en Boyacá, en diferentes lados. Esto nos ha permitido llegar a escenarios del gobierno nacional para empezar a articular. Tenemos articulaciones entrantes con la Agencia de Desarrollo Rural para todos los componentes de asociatividad, cómo los jóvenes pueden acceder a la asociatividad. Fuimos uno de los críticos que le dijimos al gobierno de Colombia: oiga, hermano, transforme de verdad los PIDAR, que son los programas de desarrollo con enfoque rural, dejen de estarnos metiendo en esa bolsa común que siempre nos meten con esos grandes empresarios y que eso nunca nos va a dejar acceder a los recursos para poder emprender como jóvenes o como campesinos. Ayúdennos de verdad con eso, y eso permitió, por ejemplo, que el PIDAR del 2023, o sea, el que se implementa en el 2024, pues tenga el acercamiento que tuvo hoy hacia el campesinado, hacia los jóvenes, hacia las mujeres, a las comunidades especiales. Pues también han sido muchísimos retos conectando con el gobierno nacional, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Comercio, con la Agencia de Desarrollo Rural, con la Agencia Nacional de Tierras. Ha sido un reto bastante interesante. Y no quiero decir que solo haya sido por este gobierno, no. Llevamos muchísimos años conversando con los gobiernos de cuáles son las formas correctas desde la política, que pronto no se podemos ver una forma distinta de conectar, sí, yo no lo puedo negar, las cosas hay que decirlas, pero de cierto modo siempre hemos estado ahí acompañando a la institucionalidad para que se hagan las políticas lo mejor posible. La mesa está retada a consolidarse como el ecosistema de emprendimiento de jóvenes rurales más importante del país. Yo les doy una primicia en estos días, metas en nuestras redes, nosotros vamos a hacer un lanzamiento de una estrategia súper importante para el país que marca un hito en las formas distintas de comercialización para las organizaciones jóvenes. Estamos haciendo unas transformaciones interesantes en política pública con ABC Juntanzas, estamos revisando todas las formas de poder que los jóvenes puedan acceder a cadenas productivas más sostenibles que garanticen la comercialización de sus productos y servicios. Actualmente ayudamos al Ministerio de Agricultura en la Dirección de Capacidades y a la FAO, que es a las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en todo lo que tiene que ver con la transformación de la política pública ACFC, que es política pública de economías campesinas, familiares, comunitarias y étnicas, que es lo que estamos hablando del pequeño productor, del mediano productor, de la economía de sustentabilidad. Estamos revisando cómo incide en el Plan Nacional de Compras Públicas, cómo el campesinado le puede vender a los PAE, al ICBF, a las instituciones que prestan los servicios carcelarios o que presentan los servicios de reincorporación de menores o de adolescentes.
Estamos realizando un sinfín de cosas y pues voy a lo mismo, o sea, yo actualmente todo en paralelo porque a mí me gusta retarme todos los días. Y aquí, por ejemplo, en Asojones también estamos revisando la posibilidad de que nosotros estamos en un área protegida, el Parque Nacional Natural Selva Lorenza necesita unos ajustes para poder ofrecerse al mundo como un área de visitas y que permita cambiar los modelos de economía circular que actualmente existen aquí en Florencia, que están más enfocados a los productos de pan coger en algunos casos, más como en la panela, en el plátano y en la yuca, pero que están muy enfocados a la economía cafetera. Pues es otra forma distinta de ver oportunidades para las regiones. Estamos revisando todo eso también. Entonces han sido muchísimas cosas, siempre de la mano de poder pensar que estas organizaciones tienen unos retos interesantes en el país, cosas que se deben hacer, que se deben transitar y que de una u otra manera hay que seguirlo haciendo. Y tanto así que, por ejemplo, yo hace 15 días fui nombrado como uno de los consejeros para todo el nuevo modelo de lo que hace la economía popular del país a través del gobierno nacional. Entonces, la idea es poder dar orientaciones, normas para lo que va a ser la nueva economía popular del país, las nuevas formas de hacer comercio. Estamos revisando con la Agencia Nacional de Tierras ese acceso de los jóvenes a la tierra, porque el reto de este país es que los jóvenes puedan acceder a la tierra, entonces estamos revisando también todos esos aspectos para que cuando estén esos grupos focales de entrega de tierras, ahí estamos revisando eso. Con la SAE estamos mirando cómo las organizaciones de jóvenes, las organizaciones de mujeres y este tipo de cosas puedan acceder a administrar bienes, productos y servicios de la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales. Si no saben qué es, eso es que cuando una persona que tuvo una dudosa procedencia de recursos, ya sea por narcotráfico, por X cosa, el Estado le extingue el dominio, pues se le entrega a la Sociedad de Activos Especiales y ya lo que tiene es una serie de gerentes o de organizaciones que opera esos cosas, esos dominios. O en algunos otros casos, según las nuevas políticas de transformación de este gobierno, lo que está haciendo es entregándolo por donaciones. Lo estamos buscando como estas organizaciones que están dentro de la mesa de empleabilidad tengan capacidades para poder mejorar esas condiciones de trabajo en territorio, para que vean de verdad que esto es interesante, que puede estar pasando. Y seguimos conectados con la cooperación internacional, revisando ese principio de oportunidad. Nosotros ahorita, después de mitad de año, vamos a financiar alrededor de 60 emprendimientos en Colombia, con recursos económicos, vamos a financiar más de 603 iniciativas con un plan de formación integral socioempresarial que los va a llevar por una ruta que al final estamos buscando que ellos puedan garantizar comercialización, maduración de sus ideas de negocios, de sus emprendimientos, los que están en etapa de crecimiento. Entonces han sido un sinfín de cosas que nos hemos estado retando y que seguimos. Y frente a las políticas públicas del gobierno, le estamos diciendo, venga, es en serio que hay que transformar. Una de nuestras iniciativas puntuales en la CFC, por ejemplo, fue decirle al gobierno y al INVIMA, venga, esa forma que actualmente existe de decreto para los espacios de la transformación de cárnicos, pues es excelente para las grandes industrias, para todo lo que tiene que ver con la exportación, pero ven que aquí en los pueblitos nos mató a todos y nos mandó a cerrar un sinfín de mataderos. Hoy en día la gente mata ilegalmente por ahí en un potrero, en un lugar que medio acondicionó, cuando al menos el matadero local, el lugar de la planta de sacrificio local, pues contaba con unas medidas mínimas que cumplían al menos con parámetros de sanidad. Pues venga, entonces, ¿a qué estamos jugando? Venga, revisemos de verdad esa normatividad. O por ejemplo, estamos revisando, por ejemplo, los sellos de confianza de lo que son ahorita las normatividades transgénicas de semillas, revisando si es posible que exista una normatividad especial por garantías de derechos de las semillas nativas. Esos son un sinfín de cosas que yo me puedo quedar todo el día contándoles todo lo que hacemos, pero que poco a poco, en algún momento que nos van a invitar, hablamos más de esas acciones que desde la mesa, desde Asojóvenes, desde lo que fue la Plataforma Nacional de Juventudes, de todo lo que ha sido y ha significado representar el potencial de la juventud rural de este país, pues nos ha llevado a logros y a otros no tan logros que han sido como desaciertos, pero que de cierto modo, pues a aprendizajes, eso sí, todo el tiempo. Bueno, Felipe, yo creo que pues yo por lo menos me quedo muy energizado y muy interesado en saber todas esas cosas en las que estás trabajando. Muchas veces a nosotros nos gana como lo que vemos en las noticias acerca del país y uno dice, qué difícil tener esperanza. Pero todo lo que tú nos cuentas nos dice hay un trabajo muy serio, muy grande de mucha gente en el país para transformar esa realidad que a veces nos agobia. Entonces te agradezco muchísimo por ese mensaje que nos das a través de tu historia.
y también esa lección de vida, ¿no? Es, haz lo que quieres hacer con tu vida. Y ese qué quieres hacer con tu vida a veces cambia, a veces me gusta mucho la ciencia y la ingeniería, pero ahorita lo que me está llamando es esta labor social y sigues por ahí. Y también en ese ámbito entra la educación como una herramienta para todo el fortalecer el tiempo. trabajo que haces y el impacto que tienes. Entonces te Todo el agradezco tiempo. muchísimo por eso. Ya se nos acaba el tiempo y creo que voy a darle la palabra más bien a Javier para que te haga la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Javier, adelante. Claro que sí. Bueno, no, yo me quedo también ya para concluir, Felipe, pues obviamente me rescato el tema de que tú ves siempre cómo puedes contribuir a la sociedad, ¿cierto? Miras, por ejemplo, esa parte que tú como víctima del conflicto, como muchos hemos sufrido la realidad de Colombia, creo que ves otro panorama. Entonces, no estoy en el papel de víctima, sino cómo puedo contribuir a la sociedad, cómo puedo transformar la realidad. Ahora, pues para hacer el cierre, como dice Frank, pues me gustaría como preguntarte bien qué te hubiera gustado escuchar cuando estabas en esos primeros momentos antes de entrar a la universidad, pues qué consejo les darías a esos jóvenes que nos están escuchando ahorita, que quieren empezar sus estudios universitarios. Esa sería como la pregunta. Listo, no, yo el mayor consejo que les daría es que no crean que nos van a caer, se van a caer, o sea, nos vamos a caer, muchísimas veces no va a ser lo esperado, reflexionen muchísimo sobre eso, no echen en saco roto tiempo y esfuerzo que de una u otra manera ya le inyectaron por el simple hecho de que esto no fue, nunca dejen nada a medias, traten siempre de retarse a lograr, a lograr acabar sus propósitos que de una u otra manera su propósito en la vida haya cambiado un poco, eso no le va a quitar ni le va a restar, y lo más importante, no vas a saber si más adelante te va a sumar. Entonces, eso es importante. Yo ahorita no sé si cómo me vaya a sumar la ingeniería mecatrónica, pero yo la terminé y no me vi retado a acabarla. Y tampoco era que me hubiera querido quedar endeudado en el ICETEX, no, o sea, son varias cosas que hay que decirlas, pero ahí está, o sea, yo digo que uno debe siempre dar lo mejor de uno y terminar lo mejor que pueda, o sea, eh, y ese es el reto. Y el reto también es, hay que arriesgarse, hay que buscar. Mire, hoy en día el gobierno tiene muchísimas oportunidades para estudiar. Allí, a 2 horas, en el Centro de Innovación, hay muchísimos jóvenes del Magdalena Caldense y del Magdalena Centro estudiando, buscando la oportunidad, aguantándose un poquito el calor de la hora y de Guarinocito, sí, pero estudiando ingenierías agronómicas, estudiando ingenierías informáticas, temas que tienen que ver con la administración financiera o de empresas. Hay oportunidades por montones. La educación hoy en día pública es gratuita, entonces imagínense, rétense a tener unos buenos ITFES, estudiantes, porque eso sí les va a abrir las puertas o se las va a cerrar, ténganlo claro. Rétense a aprender un poco más, a no quedarse con lo que les está dando solo el colegio, sino que simplemente vayan un poquito más allá, porque como les conté, yo tuve un gran colegio al cual le debo muchísimo, pero no un nivel de educación que de pronto me hubiera aflorado muchísimas otras cosas. Yo actualmente, por ejemplo, batallo con el inglés. Qué rico hubiera sido, de verdad. Hoy en día los estudiantes del Pío 12 ven inglés en las tardes. Eso hubiera sido magnífico. Yo creo que me lo hubiera devorado completamente porque hoy en día lo necesito y lo necesitamos muchísimo. Colombia está viendo unas transformaciones importantes y son ustedes, cada uno de ustedes, nosotros, yo también soy muy joven, los que de una u otra manera pues estamos buscando las oportunidades y somos los embajadores y somos el futuro actual, o sea, somos el presente de este país, pero también somos el futuro. Y eso nos reta, nos llama a que nos formemos, a que nos concienticemos, a que no traguemos entero. En este país están pasando cosas muy interesantes todos los días y los medios tradicionales nos están llenando solo de lo malo, solo de lo negativo. Empiecen a retarse, busquen cosas interesantes. Miren cómo de verdad la educación está transformando el país. Hace 2 semanas un gran exponente de educación del que yo te estaba hablando fue declarado embajador de la JECLAC para Latinoamérica en Estados Unidos para todos los temas de educación y nosotros no tenemos ni idea.
Venimos a conocer las apuestas de Diana Trujillo porque ya los medios dieron, uy, hay que enfocarla, pues porque es lo máximo, pero ¿y entonces dónde están esas otras personas que están afuera del país haciendo cosas interesantes? Yo fui, por ejemplo, becario Lisa para USAID y para Agriboca y conocí gente de Fulbright muy tesa, que está haciendo cosas muy interesantes en el mundo, que son colombianos. Que han transformado las formas de hacer las cosas en el mundo y que actualmente también aquí en Colombia existen. Entonces no traguemos entero, persigan los sueños, persigamos esos sueños y seamos muy críticos con la información. Y si no, yo me hubiera quedado 2 meses encerrado, como todo mundo, en la pandemia, en la ciudad, por no indagar más allá y decir, venga, no, de verdad, lo que le está pasando al mundo es crítico, yo me voy para mi casa. Entonces, ahí les dejo la reflexión, o sea, no traguemos entero, busquemos más información, que el mundo está plagado de lugares de buena información, de academia seria, y qué es lo que se necesita para no caer en ese fenómeno de las falsas noticias. Felipe, una pregunta chiquitica. ¿Dónde te podemos seguir? Las personas que quieran seguirte en redes sociales, ¿cómo podemos hacer para estar? Yo creo que ahí lo puedes escribir, ¿cierto? Ahorita lo ponemos. Mira, para el proyecto grande, para el ecosistema de emprendimiento y de empleabilidad, sigan a @lamerc. Entonces, LAMERC es la Mesa de Empleabilidad de Emprendimiento Juvenil Rural. Sí, ahí pueden ver todo lo que está haciendo la juventud, no solo lo que estoy haciendo yo como representando una de las iniciativas de la misma mesa, sino todo lo que están haciendo mis compañeros, todo lo que está pasando en el país en términos de la juventud, de la mano de la cooperación internacional. Esa puede ser una importante. Otra, si quieren conocer todo lo que hacemos aquí localmente, todo lo que estamos haciendo aquí en la región del Magdalena Centro, con los procesos propios de esta organización, de esta entidad, nos pueden seguir en @ASOJovenesRGP, así como aparece aquí, no sé si lo logremos, ¿sí? Pero con el @. ¿Sí? Ahí. Bueno, entonces, para confirmar la primera, LAMEJR, o sea, LAMEJR. JR, correcto, sí. Y la otra es Jóvenes RGP. Ajá, sí. En Instagram, en Facebook, sí, así tal cual. En Instagram, en Facebook, nos pueden seguir también en YouTube, pueden encontrar cositas que hemos hecho en años pasados, bien interesantes. Pueden encontrar un curso de formación en dibujo, en técnica de dibujo, que se hizo como en el 2021 y era en la pandemia, entonces todo era virtual. Ahí se lo pueden disfrutar desde la A hasta la Z. Pueden encontrar todo lo que estamos haciendo actualmente con las comunidades víctimas, con las juventudes. Si quieren ser más críticos de lo que está pasando con las políticas públicas de juventudes, pueden, ya yo no estoy ahí, pero hay que darle el protagónico, pueden estar también visitando la Plataforma Nacional de Juventudes o el Consejo Nacional de Juventudes, que ellos tienen también sus redes sociales. Ahí pueden conocer también todo lo que está pasando en la puesta de país frente a las asambleas, frente a las nuevas normas. Si también quieren conocer un poquito de lo que estamos haciendo con relación a las investigaciones, porque estamos haciendo investigación del patrimonio biocultural con ASO Jóvenes, si quieren también conocer un poquito todo lo que estamos haciendo con emprendimiento y productividad, los invito también para que pronto compren y consuman Café Florentino, @Café Florentino Flow en Instagram. Pueden seguirnos, ahí está nuestra marca, es una marca rememorable. La semana que viene se va para Italia, entonces ha estado en Italia, ha estado en Los Ángeles, ha estado en otras partes de Europa y ha estado en Chile y en Ecuador, si no estoy mal. Entonces, estamos haciendo cosas muy interesantes con la juventud, con los jóvenes locales, con los jóvenes del país y qué interesante pues, también que lo vean. Y también, como yo sé que ustedes lo hacen, también los invito para que se inscriban a las becas de la OEA, que ahí también hay becas para los que quieran estudiar con el 60-70% de matrícula para maestrías, doctorados. También los invito para que datien un poquito más de todo lo que está pasando con las becas de docentes. Hay oportunidades para estudiar muchísimas y no olviden estudiar inglés porque se nos viene la COP16 en Colombia, un hito importante para el país en el cual obviamente vamos a estar y queremos también hacer unos pre con las comunidades juveniles y con Climalab y con otras personas súper locas que hay en Colombia que están hablando de medio ambiente. Pues entonces estamos revisando cómo entregar insumos importantes a las comisiones de la COP y cómo presentar paneles interesantes para la COP16,
porque este país de la diversidad tiene muchísimo que entregarle al mundo, pero también hay que entregarle ese valor fundamental de información que necesitamos pues para que empiecen a cambiar esas formas distintas de hacer las cosas y de verdad entremos a pensar que el punto 17, creo que es el 16, bueno, hay unos que ya terminan de hablar de temas climáticos, pero el punto crítico del cambio climático en el mundo es una realidad, lo estamos viviendo día a día y necesitamos acciones contundentes de transformación que nos permitan mermar esas huellas de carbono y reducir esos impactos. Bueno, Felipe, muchísimas gracias una vez más por el tiempo que nos das, la inspiración que nos das. El tiempo siempre a nosotros se nos pasa volando acá. De verdad, a mí me emociona muchísimo, muchísimo de corazón todo el trabajo que tú haces. Nos sirve a nosotros también de inspiración en devolver conciencia, porque yo creo que venimos de un espíritu parecido, ¿no? Con una intención de aportarle a la sociedad. Y pues bueno, esto nos llena de ideas, de emoción y de insumos también para seguir trabajando y pues consolidar más articulaciones con el trabajo tuyo de tus organizaciones. Te agradezco muchísimo. Y bueno, yo creo que eso es todo por el programa del día de hoy. Te doy el espacio para que des las últimas palabras para despedirte de nuestra audiencia. Felipe, muchísimas gracias. No, a ustedes enteramente agradecido por la invitación. Cuando Ana me dijo, ay Ana, estamos un poquito atareados, pero saquémosle tiempo que hay que aprovechar y contar un poquito todo lo que está pasando y cómo podemos establecer sinergia. Yo también valoro muchísimo lo que hace Devolver Conciencia, de verdad que sí, que me gusta muchísimo toda la apuesta cuando le preguntan a los becarios Fulbright de qué están haciendo por fuera del país, cuando le preguntan a otros tipos de becarios qué están haciendo en Europa, me parece interesantísimo. La beca de la semana me la veo porque me parece que la roto cuando puedo, entonces también es muy interesante, es una apuesta muy interesante. Yo creo que en estos días podemos ya hablar en otros términos porque por ahí estuve revisando que quienes están haciendo cosas en plataformas digitales y pues ustedes son un gran exponente de que usar la tecnología, las plataformas para poder dar a conocer todo eso tan interesante que está pasando en el mundo, pues qué bueno. A la audiencia, enteramente agradecidísimo de que vengan y escuchen a este loco un poquito más de todo lo que está pasando, que los está invitando a que no traguen entero, porque es que de verdad es muy crítico ver cómo nos estamos tragando entero todo y creemos que esto es malo del todo, que esto es bueno del todo, que no, o sea, hay niveles medios y hay que entenderlos. Y algo que yo siempre he dicho en Colombia es que tenemos problemas estructurales, pero un problema más grande es ni siquiera indagar un poquito para el cambio. Pero no estoy hablando del cambio pro gobierno, no, en serio, indagar qué está pasando en lo legislativo, por qué estas leyes no están funcionando perfectamente, o qué está pasando con las formas de llegar a inyectar los recursos, o qué pasa con las instituciones departamentales y municipales, cómo es que están haciendo las cosas. Seamos críticos, señores. Ustedes desde la menta que nos comemos hasta lo complejo que compramos pagamos impuestos. Es su dinero, es nuestro dinero, es el dinero del Estado, son los recursos. Ha sido la naturaleza la que ha tenido que pagar muchos de los daños causados por las regalías, por las transferencias, por todo, y nosotros no somos críticos de que esta plata se pierde, que esta plata no está haciendo transformaciones. Pues yo sí los invito a que empecemos a pensar distinto, a que seamos un poco más inquietos y a que busquemos esas transformaciones reales. Y enteramente agradecidísimo con ustedes de Devolver Conciencia, con la audiencia por escucharnos. Síganos en redes sociales, hay que dar a las redes sociales, empiecen a indagar, pregúntenos qué quieren, qué están haciendo en sus comunidades. Todos los días recibimos comunicación de extremo a extremo en Colombia de qué está pasando y también en Latinoamérica porque hacemos parte de la coalición latinoamericana por las juventudes rurales. Estuvimos en Palmira hablando de todos esos retos de Latinoamérica con la cooperación, con jóvenes de México, de Chile, de diferentes partes del país, del Cono Sur, retándonos en pues estos temas que están pasando en Colombia tienen que seguir pasando en muchísimos otros lados y si aquí lo podemos hacer, pues hay que mirar también cómo replicarlo. Y muchas gracias. Bueno, Felipe, las gracias a ti, a Javier también, a nuestra audiencia. Acá en Devolver Conciencia pueden encontrarnos en nuestro Instagram también, en Facebook, la beca de la semana. Eso a mí me parece espectacular porque hay oportunidades que no hay que dejar pasar. Y pues bueno, acá cada 8 días vamos a estar del equipo de Devolver Conciencia contándoles la historia de personas como Felipe para que nos llenemos de inspiración y cumplamos nuestros sueños.
También hablamos de temas de salud mental, de doctorados, de maestrías, y la idea es que ustedes se atrevan a soñar así como nosotros y como nuestros invitados y logren esos grandes sueños con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que a veces uno también se cae, pero la gracia es seguir esforzándose y encontrar esa red de apoyo que le sirve a uno para llegar muy lejos. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao.